need Greenland. Necesitamos Groenlandia, es algo fundamental para la seguridad internacional, debemos tener Groenlandia. No se trata de si podemos prescindir de ella, no podemos. Si observamos Groenlandia, ahora mismo si observamos sus vías fluviales, hay barcos chinos y rusos por todas partes y no vamos a poder hacerlo. No estamos confiados de Dinamarca ni de nadie más para resolver esta situación. Y no estamos hablando de paz para Estados Unidos, sino de paz mundial. Estamos hablando de seguridad internacional. Debo decirlo muy claramente, las fronteras nacionales, la soberanía de los estados y nuestra integridad son principios arraigados en el derecho internacional. Son principios fundamentales establecidos tras la Segunda Guerra Mundial para que los países pequeños no tengan que temer a los grandes. Por lo tanto, no se trata de Groenlandia o Dinamarca, sino del orden mundial que hemos construido juntos a través del Atlántico durante generaciones. No se puede anexar otro país, ni siquiera con un argumento de seguridad internacional. Bienvenidos a Perspectiva Mundial. Acabamos de ver en este momento al presidente Donald Trump y por supuesto a la primera ministra Frederiksen de Dinamarca. Ambos enfrentados en esta batalla por un territorio que desde hace siglos se viene debatiendo, vienen tratando los norteamericanos de comprarlo. Y para hablar de un tema tan importante para el mundo entero, como bien lo decían ambos, presidente y primera ministra, hemos invitado a un almirante muy querido por los colombianos que estuvo en la dirección de esta rama y por supuesto que hoy está con nosotros Ernesto Durán González. Gracias, querido almirante, oceanógrafo y experto en seguridad y defensa, por venir a este programa y ayudarnos a entender esa estratégica posición de Groenlandia. Gracias a ustedes, María M. Margarita, por esta invitación y por tener este espacio para conversar de temas que tienen perspectiva global y que de todos modos, tarde o temprano, directa o indirectamente, van a tener que ver directamente con los colombianos y con nuestro país. Pues aquí estamos Margarita Rojas, directora internacional del canal Caracol, y yo, María Emma Mejía, para hablar con el almirante sobre este tema, importancia estratégica, como él bien dice. Almirante, cada vez más, y digamos que Donald Trump ha puesto de moda Groenlandia, porque cada vez más oímos hablar de este territorio del cual todos éramos conscientes de su existencia, pero conocíamos más bien poco, y ahora estamos empezando a ver que tiene una importancia estratégica muy grande. ¿Por qué? Sí, así es. Yo creo que Groenlandia, antes del anuncio reciente del presidente Trump, era uno en el imaginario del mundo entero y otro ahora. Cuando el presidente de Estados Unidos, eso fue también en el 2019, fue la primera oferta o el primer intento de él de anunciar que estaba interesado en comprar, en adquirir Groenlandia. Esta otra oportunidad en su segundo mandato, empieza prácticamente el mandato con una bomba de estas y generó muchísimas reacciones, no solamente en los groenlandeses, y en Dinamarca, que naturalmente ellos rechazaron inmediatamente la idea, pusieron unas posturas muy firmes. Los groenlandeses queremos ser groenlandeses, no daneses, tampoco estadounidenses. Y Dinamarca también puso una postura muy clara y es: no se puede hacer nada que no tenga la voluntad del pueblo de Groenlandia. Y por supuesto el permiso o la decisión también soberana de Dinamarca. Recordemos que Groenlandia tiene un régimen jurídico muy interesante, porque si bien es un territorio especial, digámoslo así, es un territorio de ultramar, es un país que tiene un gobierno independiente, que tiene un primer ministro, que tiene un senado, un parlamento con muchas decisiones autónomas. Hay tres clases de decisiones que son de Dinamarca. Uno, el tema monetario. Dos, los temas de defensa y de seguridad y la política internacional. Pero entonces, ¿qué? Mirando el mapa, uno sí se da cuenta de que tiene como ese valor estratégico, pero ¿cuál es? Usted lo explica bien, dependen ciertas cosas de Dinamarca, pero tiene también esa posición geopolítica, marítima y oceanográfica tan definitiva, ¿no, Margarita? Un territorio que tiene 85% de hielo. Sí. ¿Por qué es importante, almirante? Muchísimo. Primero es la isla más grande del mundo,
digamos, en extensión es prácticamente o más de 2 veces Colombia, 85% de su territorio es cubierto de hielo, pero tanto como eso, tanto como los recursos que pueda tener, los minerales que ya sabemos que tiene, la prospección geofísica que se ha hecho, que se sabe que existe petróleo y gas, tanto como eso está ubicado geográficamente en la intersección entre Europa, Norteamérica y todo lo que significa el sistema del Océano Ártico. Esa posición es absolutamente importante, es vital para la seguridad de la OTAN, para la seguridad de Norteamérica, y es muy apetecida por los recursos, por sus capacidades que tiene, por su ubicación geográfica, por sus recursos pesqueros, inclusive por el turismo también, por las tierras raras que hoy día son tan importantes. Entonces, esto tiene muchísimo apetito en todas las naciones. China ha mostrado claramente el interés y Estados Unidos ha hecho la forma de evitar que China adquiera parte de este territorio o que entre con mucha fuerza económicamente estratégica en este territorio. Pero también desde el punto de vista militar genera muchísimas tensiones lo que está ocurriendo. En Groenlandia, desde hace más de 2 siglos, por supuesto corresponde a Dinamarca, pero hay un acuerdo militar de una base particularmente. Antes era una base aérea, la base de Thule, ahora es una base espacial, aeroespacial, que se llama Pituffik. En la base de Pituffik está la principal, la más al norte en el mundo de los Estados Unidos, la base más septentrional y cerca al Polo Norte, donde se controla el disparo de los misiles, donde se monitorea el disparo de los misiles transatlánticos, de donde se activan los escudos de defensa para América, para nuestro continente, para la OTAN también. Pero además de eso, que es un poco menos conocido, es de donde se controlan los satélites de órbita polar. Sabemos que hay satélites de órbita geoestacionaria que están en el ecuador celeste a 36.000 kilómetros, pero también hay muchísimos satélites dándole la vuelta a la Tierra y pasan por el polo. La gran mayoría de los satélites son de los Estados Unidos, sigue Rusia y sigue China, y es una base absolutamente estratégica para la seguridad del imperio. Pero están compartidos China, Rusia, Estados Unidos con querer dominar o tener territorialidad más allá de la base de Pituffik sobre Groenlandia, es decir, para ellos dos, Rusia y China, ¿también es estratégico? Rusia no ha mostrado tanto este interés. Rusia es muy claro y ha sido respecto a lo que significa el Ártico, en el control de las rutas nuevas, que ojalá tengamos tiempo de hablar de eso, unas nuevas rutas marítimas derivadas de la cada vez menos hielo, cada vez más agua para navegar, que puede cambiar la lógica del comercio mundial también. Rusia ha mostrado claramente su interés en una plataforma continental muy grande, de una cordillera. Han sembrado banderas a 4.000 metros de profundidad bajo el polo, han llevado submarinos, han dicho esto es nuestro. Hay conflictos, o por lo menos hay diferendos con Noruega, hay diferendos entre Canadá y Estados Unidos, hay diferendos entre Noruega y Canadá por ciertos lugares dentro del Ártico, pero particularmente a Groenlandia como tal, quien ha mostrado el interés mayor directo con un cambio o una modernización de su postura, porque hace unos 6 años fue simplemente un anuncio que se filtró de unas reuniones con los consejeros, con su equipo de gobierno en Washington, pero ahora ya hay una postura clara de seguridad nacional. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla de que esa isla es vital para la seguridad hemisférica, para la seguridad de la OTAN y para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y luego en otra parte de los comunicados habla de hay que irla como sea. Ese como sea tiene nervioso a todo el mundo. El Ártico está nervioso, el Ártico está caliente, digámoslo en la lógica. Sí, pues ahí se veía en las y lo últimas estamos viendo imágenes, ¿no? literalmente, o sea, desprendiéndose y abriendo caminos, Margarita. sí, las cifras porque paradójicamente, como resultado del calentamiento global y el derretimiento pues de los polos, que entre otras cosas es una verdadera catástrofe para el planeta, pues también en términos comerciales lo que se supone es que redibuja el mapa, ¿no? Redibuja literalmente el mapa de la Tierra, porque puede abrir unas rutas de navegación distintas, y eso lo podemos ver quizá mejor en este otro mapa del océano Ártico, si nos lo permiten, para que podamos entender
¿cómo sería el mundo si toda esa parte o parcialmente se vuelve navegable? Sí. Expliquemos un poco eso y miremos, almirante, si usted nos ayuda, cómo están ahí los intereses de todos esos países que tienen aguas sobre el Ártico. Sí. Sí, es interesante. Mire, el Ártico es una masa de agua bordeada por hielo de los continentes. En la Antártida, que es el polo sur, es al revés. Es una gran masa de hielo, un continente de hielo rodeado por agua. Concentrémonos en el Ártico, pero esa diferencia es muy importante tenerla en cuenta. Por el Antártico se navega alrededor de, por el Ártico se puede navegar a través de. Entonces, en cierta época del año, cada vez que hay menos hielo, bien sea por la lógica del cambio climático o por el momento estacional del verano, se abren unas rutas comerciales por donde llegan los buques sin necesidad de rompehielos y que se pueden ahorrar hasta el 40% del tiempo en las rutas normales que tendrían que pasar por el canal de Suez, por ejemplo. Además que el canal de Suez o el canal de Panamá han mostrado unas singularidades. Los unos son vulnerables a los problemas de seguridad marítima por piratería, por ataque de los buques de las comunidades cercanas y ahí, y también porque hubo un accidente, lo recordarán muy bien, en la época de la pandemia, un buque se atravesó, Sí. 7 días con un buque gigantesco, 9.000 millones de dólares diarios en pérdidas, el 12% del comercio mundial estuvo paralizado. Entonces hay que buscar alternativas. La alternativa es dar la vuelta por el sur de África, pero eso aumenta muchos días la navegación. Ahora, si se usan estas rutas del Ártico, la navegación se acorta en tiempo. Una navegación más corta son fletes más económicos, muchísimo menos consumo de combustible, más competitividad, mejores flujos en las cadenas logísticas. Entonces, estas dos rutas, 3 rutas particularmente, una bordeando Rusia, que la reclaman ellos, una bordeando Canadá de Rusia, y ¿no? Islandia, que es la del noreste, son dos rutas muy importantes que pueden reconfigurar el comercio mundial y pueden poner en riesgo, o por lo menos poner en tela de juicio, cómo es que va a funcionar el comercio en muy poco tiempo. Esa es la importancia que tiene estas rutas marítimas. Y en pleno verano, la ruta que cruza completamente el polo. Yo quería preguntarle, Margarita, al almirante Durán, ¿cuál puede ser ese interés descubierto mucho más atrás? Si vamos a la historia, cuando Truman, después de la guerra, se creyó que Hitler o Dinamarca, como fue conquistada, dominada por Hitler y los alemanes, se pensó en Groenlandia y desde eso Estados Unidos lo busca históricamente, como que siempre ha tenido ese interés nacional y en la Guerra Fría fue definitivo para ellos, ¿no? Sí, así es. El interés de Estados Unidos va de muchísimo más atrás, varios siglos atrás ha habido varios intentos. El que menciona María Emma fue cerca de la Guerra Fría, en los años 50 tal vez, cuando se instaló la base. Y estos últimos 2 recientes, pero también hay antecedentes, es que Estados Unidos ya le compró también a Dinamarca las Islas Vírgenes. Entonces, sí se puede. La pregunta aquí que surge, que sería, digamos, curioso e interesante analizar, es si es que en el siglo XXI podemos comprar soberanía. Y ese debate es un debate que tiene unas connotaciones distintas, pero estamos llegando de pronto a tener que asimilar cosas como esta. Pero como ya hubo un antecedente y como sí se pudo, pues ha mostrado directamente la necesidad desde el punto de vista de la seguridad nacional. Pero hay unos elementos nuevos también. Las Cartas de las Naciones Unidas ha priorizado por encima de todo para cualquier tipo de cesión territorial, que es como se llamaría en derecho internacional, la voluntad y la autonomía de los pueblos. Entonces no se puede contar con una negociación de este calibre o de cualquier calibre si el pueblo que está afectado dice que sí o se niega. No es como antes que algún país vendía una parte de su territorio con la gente adentro. Hoy día las personas no son sujetos de negociación, no están en venta a menos que ellos quieran y eso se hace a través de un tratado internacional. Para llegar allá todavía no estamos listos. O sea, yo creo que todavía falta mucho tiempo. Sabemos que en Groenlandia los partidos políticos prácticamente todos tienen las banderas de independencia y son separatistas, pero ninguno está listo para decir ya. Unos son más cortoplacistas, otros quieren un largo. No, Eso no pareciera que hubiera referéndum, ¿cierto? Sí. A corto plazo, Margarita. Usted toca un tema importante, almirante, es la gente. Entonces, la gente que vive ahí, ¿qué?
en su mayoría son independentistas, es decir, sueñan en algún momento con ser un país independiente, pero cuando no sabemos, porque además parece que este sería el peor momento en intentar independencia cuando tienen al gran pez encima, ¿no? Tratando de saltar encima. Entonces, no parece factible un referendo próximo en el corto plazo o en el mediano al menos, en términos de la independencia de Groenlandia. Yo no lo veo fácil por varias razones. Primero que tal vez el 90% de los habitantes de Groenlandia, que son unos 56.000 personas más o menos, realmente es el país, el territorio menos poblado del mundo. Y la gran mayoría de ellos son nativos, son indígenas que tienen en su cosmogonía la protección ambiental. Para ellos la naturaleza es un elemento de protección. Entonces va a ser muy difícil que ellos permitan el acceso a los recursos que se van día a día haciendo más fácil explotar porque cada vez hay menos hielo. Ahora, explotar estos recursos en un sitio como Groenlandia es dificilísimo, costosísimo. Allá no hay carreteras, hay solo un aeropuerto, aeropuertos menores, no hay vías de comunicación, no hay trenes, la logística es costosísima, o sea, no es tan fácil, pero además la gente no quiere. Entonces, si se quisieran independizar, listo, yo soy independiente, pero tengo que ser capaz también de ser autosuficiente. No lo es. Groenlandia no tiene cómo ser autosuficiente, depende prácticamente en todo de los subsidios, de la educación que da Dinamarca, de la salud de Dinamarca, el dinero que manda Dinamarca para sostenerse. Entonces, uno se independiza cuando está listo, a menos que quiera una independencia, pero que siga con los subsidios, y entonces, ¿quién va a querer esa independencia? Y Ahora, hablando sí, de Dinamarca, pues Mette Frederiksen, la primera ministra, ha hecho una tarea muy importante y creo que ha convencido y reforzado esa cercanía, aunque cierta independencia, con Dinamarca y Groenlandia. No sé si la vemos un momento, Margarita. Sí, la oferta que ha hecho, o sea, ella ha sido clara en decir, no está en venta, la isla no está en venta. Si quieren ayudar a Estados Unidos con el tema de la seguridad y del control del Ártico, serían estos términos. Talking about security. Hablando de seguridad, hay mucho que ustedes y nosotros podemos hacer. Dinamarca está reforzando su presencia, nuevos buques árticos, drones de largo alcance y capacidad satelital. Cumplimos nuestros compromisos y hay más en camino. Por cierto, siempre ha sido una tarea común salvaguardar la seguridad del Ártico. Groenlandia forma parte de la OTAN y durante 75 años hemos mantenido un acuerdo de defensa con ustedes que les otorga amplio acceso a Groenlandia. Si desean una mayor presencia en Groenlandia, Groenlandia y Dinamarca están listas. Y si desean reforzar la seguridad en el Ártico, al igual que nosotros, hagámoslo juntos. ¿Qué opina, almirante Durán, de esas declaraciones? sí, son posturas diplomáticas muy concretas, muy, digamos, muy ajustadas al derecho internacional, pero están respaldando que ellos son quienes deciden por Groenlandia en lógica de defensa, no lo dice, pero también en la parte monetaria y la política exterior. Hay otros videos donde muestran también que los groenlandeses dicen, nosotros no queremos ser daneses, no queremos ser de Estados Unidos, queremos ser groenlandeses. Y punto. Ahora, Groenlandia no es de la Comunidad Económica Europea. O sea, Groenlandia no es europeo, es un territorio de ultramar. O sea, hay una figura jurídica muy interesante para los internacionalistas que habría que ver cómo pudiera ser en caso de hacerse. Pero si se llegara a dar esa independencia, ellos serían completamente autónomos en decidir si se van solos, que es muy difícil y no tendrían con qué, o se alinean con un sector o se alinean con otro, o deciden abrir las puertas a todos y declararse neutralidad y recibir apoyo de todo el mundo. Yo creo un poco que también que lo que ha pasado con estos anuncios que pusieron sobre la mesa, las cartas destapadas de la importancia estratégica que tiene Groenlandia para el mundo entero, que es una oportunidad para ellos. De hecho, si miramos bien, se podrá revisar, se han aumentado los apoyos en muy poco tiempo. Estados Unidos abrió un consulado recientemente que hacía 70 años no tenía en la capital de Groenlandia. Han llegado apoyos económicos de distinta naturaleza. Dinamarca también aumentó el gasto militar, aumentó la capacidad militar en personas, en equipos. O sea, finalmente están saliendo beneficiados los groenlandeses. Pero yo encuentro todo esto como una lógica de frenar un poco las ambiciones también de China respecto a Groenlandia. Estados Unidos
está, digamos, intensificando la diplomacia suave, pero también la diplomacia directa. Es decir, estamos hablando de una posibilidad de compra que tiene antecedentes históricos, pero ¿y qué tal si no es compra, si no es una cosa de hecho? Aquí estamos viendo que Trump recientemente ha mandado 2 misiones que resultaron bastante incómodas. Una de su hijo, Donald Trump Jr., y otra del vicepresidente J.D. Vance, visitando Groenlandia, dijeron ellos, en términos o en calidad de turistas. Sí, sí. Y a la base militar. Y a la base. Espacial, perdón. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre esas presiones que están llegando por todos lados y de la estrategia de Estados Unidos de acercamiento a sus intereses en Groenlandia? Yo pienso que Estados Unidos ha puesto con mucho carácter, una postura que tiene muchas reacciones, muchísimas personas y puntos de vista en contra, también a favor, pero ha sido claro en lo que quiere. Primero Estados Unidos. Y si la seguridad nacional de Estados Unidos en una buena parte, por lo menos en el hemisferio norte, va a depender en lo que tiene que ver con OTAN, con Estados Unidos y con el Ártico, de una isla como esa van a intentar hacer lo que sea necesario. Ojalá no una lógica militar que no vemos o no hemos visto a Trump muy como en esa línea. Yo entendería que va a ser más fácil una aproximación económica, muchísimas ayudas, tantas que dependan al final de ellos de una manera voluntaria o un país que tenga muchísima ayuda de todos, como que la OTAN lo acoja un poco más. Pero si miramos, además de eso, hay una variable muy interesante en lo que tiene que ver con los diferendos limítrofes que es detrás de lo que hay, porque, ok, Groenlandia tiene recursos, tiene pesca, tiene turismo, es un gran portaaviones para efectos de la seguridad hemisférica y del mundo entero y del Ártico, pero además de eso es lo que proyecta Groenlandia hacia la plataforma continental en el Polo Sur, que se sabe que tiene petróleo, que cerca del 30% del petróleo que no se ha descubierto en el mundo está ahí, el gas que no se ha descubierto está ahí, minerales. Entonces ahí va a haber, con una postura de soberanía sobre Groenlandia, van a haber mucho más tensiones con los países que particularmente actualmente tienen diferendos en el subsuelo, digámoslo así, debajo del fondo del mar donde están los recursos y por supuesto también la pesca, pero con una variable muy singular que aquí tiene que ver Colombia también con esto, y es que los demás países, Rusia, Noruega, Dinamarca, ¿cuál me queda? Bueno, los que están en el borde polar, Suecia, Finlandia, todos son parte de la Convención del Mar, de la Convemar. Entonces se rigen por las normas de la Convemar. Realizan sus diferendos en función de unas técnicas de la línea media o de los sectores o como sea. Estados Unidos no es de la Convemar. Entonces, la forma como se aproxima, como se resuelven las cosas de la necesidad de los países, cuando es por vía de una convención internacional o cuando se hace sin esa vía, va a generar muchísimas más tensiones, pero esperamos que de ninguna manera vaya a ser por vía militar, porque sería un contrasentido que un país de la OTAN fuera agresivo con otro país de la OTAN. O sea, está por fuera de todo. La OTAN no es para eso, es al contrario. Luego es una dinámica geopolítica, de estrategia marítima, estrategia de recursos, de seguridad alimentaria, de seguridad energética, en el que Groenlandia juega un papel definitivo para el mundo entero en este momento. Y no sé si hablamos de la Antártida, ¿no? Sí. Que usted conoce bien y que Colombia ha sido muy protagonista. ¿Cómo hay algo que uno pueda comparar más allá de Polo Norte y Polo Sur? Sí, muchas cosas. Inclusive hay por ahí una manera simpática de entender algo que mucha gente al principio, por no familiarización con esto, y es ¿por qué los osos polares no se comen los pingüinos? La respuesta de una vez para todo el mundo es, están muy lejos, el uno son del Polo Sur, los otros del Polo Norte, pero en los colegios, a veces en las academias cuando damos esta pregunta dicen, no, no les gusta porque son dietéticos, porque no, están en el otro lado del mundo. Eso está muy bueno. Y la otra pregunta es, Trump ya le puso aranceles a los pingüinos, ¿le pondrá a los del Polo Norte a los osos? Yo no quiero entrar en el tema económico que está también caliente, está caliente hasta en la Antártida, porque los países de allá... Mire, la Antártida tiene una lógica diferente.
El Ártico está manejado por 8 países, tienen un Consejo Ártico, solo pueden ser miembros del Consejo Ártico los que tengan aguas antárticas en su costa, y son 8 y están definidos. La Antártida quiso que eso ocurriera, pero hubo un tratado donde dijeron no. Esta es la reserva probablemente del agua de la humanidad, probablemente de la comida de la humanidad. Aquí nadie es dueño de nadie. Vamos a trabajar solamente como un territorio de paz y vamos a hacer investigación científica cooperativa. Entonces, hubo una serie de países que entraron directamente en ser países consultivos, las grandes ligas. Colombia, con una lógica de proyección, de pensar que, pues, pensar Malpelo, ¿no? La isla de Malpelo en el Pacífico tenía una proyección, acudió a unos argumentos jurídicos y se hizo miembro del Tratado Antártico en calidad de adherente. Pero desde hace muchos años se ha querido que pasemos a ser miembro consultivo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Yo la pongo con un ejemplo. Es mejor ser parte de los invitados a la mesa que saben qué van a cenar y no ser parte del menú. Entonces, los adherentes son un montón de personas y de países que van, que opinan, que tienen voz pero no tienen voto, que aprenden cosas de allá, pero hay que dar ese salto diplomático, ese salto de geopolítica internacional en pasar a ser miembros consultivos y ser parte de los países que van a tomar las decisiones respecto a la Antártida. Está prohibido allá el uso de las armas, está prohibido las operaciones, ni siquiera de entrenamiento, nada que tenga que ver con la milicia, con la guerra, está prohibido todo. Se sabe que hay recursos naturales, mineroenergéticos, pero está prohibido explotarlos, se pueden investigar, pero no nos digamos mentiras. En la evolución en que va la Tierra, en los problemas que hay, al final, cuando toque, habrá que acudir a lo que haya, con la tecnología que haya, con la protección equilibrada del medio ambiente. Y si no estamos nosotros en esa postura de los que toman las decisiones, pues alguien las va a tomar por nosotros. Colombia ha hecho una tarea muy juiciosa. La Armada particularmente. ¿Desde cuándo comenzó ese interés, no? Yo recuerdo hace más de 35 años, mandábamos nosotros en la Marina oficiales a hacer un proyecto de investigación, a plantar la bandera al menos por un mes con un buque extranjero, con un buque español que nos daba el espacio para hacer el proyecto, con un buque ecuatoriano. Pero desde hace unos años, y me siento un poco responsable, o me alegra haber pasado eso, haber convencido a todos los almirantes, yo era muy recién llegado, de haberlos convencido de la importancia de que hiciéramos la primera expedición con un buque nuestro. Se hizo con un buque nuestro y además construido por nosotros. Y llevamos la universidad, llevamos al Estado, llevamos estudiantes, llevamos medios de comunicación, aprendimos, perdimos el miedo, ya sabíamos que sí se podía navegar. Había muchas posiciones en contra. ¿Qué van a hacer a la Antártida si ni siquiera hemos resuelto el Caribe? No, hay que tener siempre un ojo en el futuro y un ojo en el camino. Si nos concentramos solo en el camino, no miramos para dónde va. Y si miramos solo el futuro, nos estrellamos con las piedras del camino. Entonces era eso, era como tener esa visión. Y ya llevamos más de 10 años con expediciones extraordinarias que hemos compartido al mundo entero. Es decir, cambiamos en la Antártida la lógica de cooperación de norte-sur o sur-sur. Ahora nosotros somos cooperantes sur-norte. Los grandes países piden lo que hemos hecho allá. Hemos hecho cartas náuticas, hemos hecho investigación médica. Dimos un cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Almirante Durán González, por ayudarnos a entender un problema geopolítico de magnitud internacional, que es esa seguridad nacional que demanda ahora el presidente Trump sobre la posible compra de Groenlandia, y este viaje a la Antártida, que también ha estado muy, muy interesante. Gracias a usted. Sí, y un problema político y geopolítico con tendencia a crecer. Seguramente en los siguientes meses hablaremos cada vez más de este asunto. Muchas gracias, almirante, por sus conocimientos. Con mucho gusto y bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en esta cita semanal de los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Nos vemos en un ratito con otro tema, porque esto no va a parar nunca. Hasta entonces.